Listo. Ya estamos transmitiendo. Vea eso su celular, a ver si ya está. Ya estamos. Ya, ahora sí. ¿Listo? Listo. Bueno, estamos entrando aquí con nuestro público, con las personas que nos están viendo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, hermano Fernando. Un gusto verlo otra vez para que Buenas noches. compartamos hoy un buen estudio. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, amigos. ¿Usted me escucha bien? Lo escucho fuerte y claro, sí, esperando que los demás, los que nos vean, los que se están metiendo, nos puedan ayudar diciendo si se escucha bien también. Sería genial. Ok. Entonces, vamos. Ay, Señor, Dios mío, ¿qué se me hizo usted, Marvin? Ahí Recuerde está. la... Ok. Ahora sí. Entonces, empecemos. ¿Me deja compartir pantalla, por favor? Voy a ponerle la opción para que comparta pantalla. Ahí ya debe estar compartiendo pantalla. ¿Ya? Voy a ponerle la opción. Sí, ya está para que comparta pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. ¿Ya salió la pantalla, no? Sí, listo, aquí lo veo, aquí estamos viendo Bueno, la pantalla. Dios les bendiga a todos mis estimados amigos y a toda la audiencia. Le hablamos desde Costa Rica. Es un placer para nosotros poder llegar hasta sus hogares. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la paciencia que tienen con nosotros, porque pues sacar el tiempo para hacer esto, yo sé que hay que realmente estar interesados. Hoy vamos a hablar sobre un grupo religioso que reclaman ser hijos de Dios, reclaman ser la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó allá en el primer siglo. Vamos a hablar sobre los señores, los amigos testigos, perdón, los amigos mormones. Los mormones tienen un libro que se llama el Libro del Mormón. Esto es como para ellos, como para que me vayan entendiendo todos, es como decir como la Biblia para ellos. Porque ojo lo que voy a decir. Este libro tiene tanto peso o quizás más que la Biblia para ellos. Y está dividido en tres partes. El libro del Mormón, doctrinas y convenios y la perla del gran precio. Hay personas que consiguen también el libro solo, en la versión azul, el libro del Mormón, un librito aparte solo. Pero estos dos libros son prácticamente el manual de cómo la iglesia mormona hace o practica todas sus creencias. Pero vamos a ir a analizar y siempre pidiéndoles que abramos nuestra mente. El objetivo no es ofender a nadie, no es insultar a nadie. El objetivo que buscamos es analicemos qué dice la Biblia. ¿Me está escuchando? ¿Sí se escucha bien, hermano Marvin? ¿Se escucha? Ok, gracias. Primer parte. Los mormones son la iglesia verdadera, son la iglesia de Cristo, son la iglesia que Cristo fundó allá en el primer siglo. Esa es una pregunta que tenemos que resolver. Otra pregunta importante. ¿Es el libro del Mormón inspirado por Dios? Porque cuando hablamos de esto, para los amigos mormones, ellos creen que el libro del Mormón es un libro sagrado. Entonces la pregunta aquí es, el libro del Mormón no fue escrito, escúcheme, yo quiero que recalcar esto. El libro del Mormón no es inspirado por Dios. Aunque estos señores digan que fue una revelación que se le fue dada a su fundador.
el fundador del grupo de los mormones se llama José Smith. Este hombre, este grupo surge a partir del año 1830. Este señor, antes de decir que tuvo una revelación, él practicaba lo que era la brujería, enseñó en sus orígenes la iglesia mormona practicaba, escúchenme todos muy bien, lo que es la poligamia. Se les permitía que tuvieran muchas esposas, incluso menores de edad. Eso no tenía ningún problema para ellos. Un problema grave, pero gravísimo, que para mí tiene esta secta, y con todo el respeto, porque no quiero ofender a nadie, pero es una secta, y la Biblia me enseña en segunda Tesalonicenses 4, 1 y 2, si me lo puede leer tal vez el hermano allá, para no salirme de la pantalla, leerlo. Claro. Segunda Tesalonicenses 4, 1, 2 y 3. Segunda Tesalonicenses. Capítulo 4. No, tiene que ser primero. No, perdón. Segunda Timoteo, perdón. Okay. Segunda Timoteo 4. 1 y 2. 1 y 2 dice de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Siga. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o malos deseos. Oiga esto. Y en base a este mandamiento es que nosotros hacemos esta enseñanza. Dice que se amontonarán maestros con doctrinas falsas. Y esto es una doctrina falsa. Y uno de los problemas más graves que la iglesia mormona tiene, y esta doctrina se la enseñan a la gente cuando ya tiene muchos años de estar yendo donde ellos y se han bautizado. ¿Cuál es? El objetivo de los mormones, le enseñan a la gente que pueden llegar a ser Dios o vivir como Dios. Y esto es muy grave. Y esto no lo dice Fernando Castaño. Usted puede, hay un libro que se llama Creador de Dioses, escrito por un ex mormón. Ojalá que pudieran leerse ese libro. Este hombre cuenta, estuvo 40 años en este grupo, y él cuenta ya al final de cómo es que les enseñan cuál es el fin de ya los líderes, los que mandan en este grupo. El propósito es que les van enseñando poco a poco a la gente a convencerlos que pueden llegar a ser como. Y es muy grave eso. Por eso el libro del Mormón no es inspirado por Dios. Presten atención. Vamos a ver una serie de pasajes y tal vez el hermano me va a ir ayudando a buscar. Claro. Juan capítulo 14, versículo 26. Y Juan 16, 13, tenemos un detalle muy importante. El Espíritu Santo dice, os guiará a toda la verdad. Escuche esto. Léalo por favor, hermano. Dice Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Quiero recalcar a esa parte. Os guiará o os enseñará todas las cosas. Entonces, esto, cuando dice que enseñará todas las cosas, no da cabida a que nadie más entre aquí. Por eso quiero recalcar que el libro del Mormón es otro evangelio. Es un evangelio totalmente diferente. Juan capítulo 16, 13 dice lo mismo.
en cuanto a que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. Léalo, por favor, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque Amén. no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad? Hermano Marvin, yo le digo que mañana le bendigo. Qué susto. Mañana te voy a bendecir. No, eso no, con todo el respeto, no son más que charlatanes que se burlan de Dios. Cuando queremos saber lo que el Espíritu Santo dice, es a través de su palabra. Por eso recalco que el libro del Mormón es un libro adulterado y lo vamos a comprobar esta noche. Hermano, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, vea lo que nos enseñó. okay, dice Gálatas 1, ajá, 8 y 9. Ok. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gracias. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Quiero recalcar que la palabra maldito, la palabra anatema es maldito. Y qué importante lo que el Espíritu Santo nos viene a decir a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque resulta, mi estimado hermano y mi estimado amigo, es que todos, no solo los mormones, todos, a ver cómo se los digo porque no quiero que lo sientan muy duro, todos los evangelios que existen hoy en día son diferentes, son otro evangelio. La Iglesia Católica tiene un evangelio, la Iglesia Mormona tiene un evangelio, la Iglesia Testigo de Jehová tiene un evangelio. Entonces, no solamente vamos a hablar aquí de los mormones, todas las sectas que no se ajustan a la autoridad bíblica son otro evangelio. Amén. Muy importante. Y quiero recalcar también, es que en segunda de Tesalonicenses, en segunda de Timoteo 3, 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos da una serie de cualidades, útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que esté capacitado. Y en primera Timoteo, en Santiago 1:25, me lo puede leer el hermano ahí, Santiago 1:25, vea qué importante cómo se refiere a esta palabra. Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Ahora, segunda de Pedro 1:3. Entre otras cosas dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y la Biblia no nos ha dado nada, quiero recalcar, nada con respecto al libro del Mormón, con respecto a la Biblia adulterada de la versión Nuevo Mundo, con respecto a los profetas que tienen ciertos grupos religiosos como existen hoy en día. La Biblia no nos ha dado absolutamente nada para que los respalde a ellos. La Biblia no nos ha dado absolutamente nada con respecto a los apóstoles modernos. Ahora hay hasta mujeres que son mujeres apóstoles.
Ojo, esto está grave. ¿Y por qué quiero recalcar sobre esto? Porque el libro del Mormón es un libro totalmente fuera de lo que la Biblia enseña. En Judas capítulo 3, en Judas 3 se nos habla de la fe. La fe aquí es el cuerpo de doctrina, o sea, la revelación de Cristo y de los apóstoles. No es la revelación de José Smith, no es la revelación del libro del Mormón. Eso quiero aclararlo. Y dice que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, que ha sido una vez dada para siempre. Y qué importante es eso, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tuvo el cuidado de decir que era una sola vez, ¿sabe por qué? Porque dando cabida a que terminando esta revelación, nadie puede entrar a formar parte de esta revelación. Aleluya. Igual, segunda de Juan, capítulo 9, 11, dice que cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No lo dice Fernando Castaño, no lo dice Marvin Soto. La Biblia dice, señores mormones, que ustedes no tienen a Dios. Muy duro, sí es muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ustedes, todos los que practican una doctrina que no está en la Biblia, no tienen a Dios. Entonces, usted es dueño de la verdad, señor Marvin Soto. Usted es el único que tiene la verdad. No, yo no soy nadie aquí. ¿Qué le puede decir usted al público? Que no, que yo no soy nadie aquí, nada. Soy un simple ser humano como cualquier otro, pero el que tiene la verdad no soy yo, es la palabra de Dios, es Cristo. Entonces, ¿por qué condenamos a todos los grupos religiosos? ¿Por qué? ¿Por qué los juzgamos? Es que ni siquiera nosotros los estamos juzgando. Es la palabra lo que los está juzgando, es la palabra lo que los está condenando. Porque en el momento que uno usa la palabra mal, la misma palabra lo condena a uno por hacerlo así. Bueno, y quiero recalcar algo, es que a mí me llama mucho la atención porque la Biblia dice en Mateo 7:1, no juzguéis para no ser juzgados. Y en Juan dice, juzgad, pero con justo juicio. Entonces, porque mucha gente me ha escrito y me ha dicho, es que usted quiere juzgar a los demás. No, es que hay que ver el contexto de las cosas. La palabra juzgar, la Biblia nos ha mandado que probemos los espíritus. ¿Y cómo probamos los espíritus? Si no es a través de la palabra de Dios. Si una persona viene y me dice a mí que Dios es de carne y hueso, yo digo, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, lo creo. Si no lo dice, no lo puedo creer. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Vean, en Apocalipsis capítulo 2, 22, versículo 19, lo puede leer el hermano. Dice Apocalipsis 2, 22. 22, 19. Ah, Apocalipsis 22, 19. Ok, dice lo siguiente. Pues aquí lo tengo. Dice Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué duro, ¿ah? Quiero explicar este pasaje, porque a veces hay muchos comentaristas y muchos religiosos que dicen, sí, se refiere al libro de Apocalipsis solamente. No, es falso eso. Porque yo quiero que el hermano me lea la última parte del versículo. Cuando dice, cualquiera que quitare, ¿qué dice? Dice, Dios quitará, bueno, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Ajá. Y de dice la que si cualquiera, para que nos entendamos, si cualquiera que quitare de las palabras de esta profecía del libro de Apocalipsis, primeramente, pero vea cómo lo compara. El que quita de palabras de esta profecía será quitado del libro de la vida. Entonces, esto implica o por inferencia necesaria,
da a entender que no solamente, la profecía no solamente era Apocalipsis, la profecía viene a abarcar todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque fue profetizado desde allá en la antigüedad. Y yo quiero recalcar es la relación que hace entre la profecía y la vida, el libro de la vida. Es muy importante tomar en cuenta esto. Entonces, mis amigos mormones, quiero decirles, en la palabra de Dios no hay cabida para el libro del Mormón. El libro del Mormón no es inspirado. No es palabra de Dios. Otro problema que tienen mis amigos los mormones es que ellos hablan mucho de profecías y de lenguas. Porque, y no solamente los mormones, aquí abarca a los evangélicos, solo Jesús, adventistas, aún a los testigos de Jehová, aún a algunos judíos mesiánicos y muchos otros grupos religiosos que todavía creen que hay profecías modernas y que se puede hablar en lenguas. Pero las lenguas que ellos hablan no son idiomas, sino movimientos estáticos que hacen con la lengua. Y esto es un problema grave para ellos. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, dice la Biblia, los dones espirituales tenían un propósito. Los profetas, ellos hablan de tener profetas modernos hoy en día. Y el problema para los mormones es que ellos tienen un profeta mayor y cada cierto año se reúnen y este profeta, para que en otros lugares del mundo hayan profetas, tiene que haber sido que el profeta mayor les haya impuesto las manos. ¿Por qué? Es muy importante saber el por qué. Porque ellos tienen en la mente y les han enseñado que hoy en día está en vigor el sacerdocio arónico. Esto es peligroso. Cuando hablamos de que si el sacerdocio arónico estuviera en vigor hoy en día, entonces Cristo murió para nada. En vano murió. Porque dice que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ojo a esto. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice que si quedase algún otro tipo de sacerdocio, sería inválido. Eso lo pueden leer en el libro de Hebreos. Entonces, los amigos mormones, los testigos de Jehová y todos los grupos religiosos que enseñan que hay profecías modernas y lenguas modernas, están enseñando otro evangelio. Y como tal, son doctrinas de demonios. Es lo que habla 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3. 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 3. Hermano, léalo, por favor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apóstatas los llaman. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es muy duro esto. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? El problema es que los dones del Espíritu Santo fueron dados para confirmar, escúchenme todos, para confirmar la palabra predicada por los apóstoles. Para eso se dieron esos dones. ¿A dónde dice eso la Biblia? Bueno, Marcos capítulo 16, versículo 20, vean lo que dice. Ahí se los puse en la diapositiva. Dice, y ellos salieron predicando en todas partes. ¿Ellos quiénes eran? Los apóstoles. Ellos son los de Marcos 16, 14. El Señor se les presenta por su incredulidad. Y en el versículo 20 les dice, y ellos salieron predicando en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra. Escuche, confirmando la palabra. ¿Cómo se confirmaba? Con las señales que la seguían. Versión Reina Valera del 2000. Es muy importante. Ahora, ve este otro pasaje. Hechos capítulo 14, versículo 3.
Vea qué poderosa palabra es. Con todo eso, se detuvieron allí mucho tiempo hablando, ojo, hablando con libertad en el Señor, el cual, presten atención, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Aquí el Evangelio es llamado la palabra de su gracia, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio? Dando señales y milagros milagros que fueron hechos por la mano de ellos. Este pasaje también nos muestra la importancia, hermanos y amigos, de tener en cuenta que los dones naturales, las lenguas, las profecías y los dones milagrosos eran con un propósito, confirmar la palabra de Dios. Por eso mis amigos mormones que tienen otra falsa doctrina, y es que creen que hoy en día existen dones milagrosos de sanidad. ¿Qué está diciendo Fernando? Entonces hoy en día no existen dones. Un momentico. Creemos en la sanidad divina. Amén. Los cristianos creemos en la sanidad divina. ¿Sí? Pero hoy en día les voy a explicar cuál es la diferencia. En aquella época, un ejemplo, cuando un apóstol oraba, nunca, escúchame todos, nunca oraba diciendo, Señor Jesús, si es tu voluntad, sana a este enfermo. Nunca, nunca usted encuentra una oración de esas. Siempre decían, en el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, queda libre. Demonio, en el nombre de Jesús, sal. Dan una orden y se cumplía. Un ejemplo, el caso de cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, había un hombre que tenía 40 años, igualito a los milagreros de hoy en día, que solo hacen milagros de dolores de cabeza, estómagos y cáncer, o dolores de muela. No, Pedro y Juan agarraron a un tipo que tenía 40 años de estar inválido y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, escuchen, Señor Jesús, si es tu voluntad, sana a este hombre que está aquí en la puerta de la Hermosa. No dijeron eso. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre inmediatamente sanó. Esos milagros no existen hoy en día. Hermano. Pero, ya le doy la palabra. Sí. Pero, ¿cómo oramos nosotros? Yo creo en la sanidad divina, pero hoy sí oramos es, Señor, si es tu voluntad, sana a mi papá. Señor, si es tu voluntad, sana a mi mamá. Señor, si es tu voluntad, sane a Pedrito o a Juan. Hoy ya no damos esa orden, sino que si es la voluntad de Dios, Dios lo puede sanar. Porque el propósito de las sanidades no era sanar el cuerpo físico. Vean el caso de Timoteo. En 1 Timoteo 5:23, Pablo le recomendó que siguiera tomando vino por causa de sus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo 5:23. ¿Por qué Pablo no lo sanó? Porque ese no era el propósito del evangelio. Diga, hermano. No, es que me da gracia de que la gente hoy habla de milagros y usan esa expresión milagros. La palabra milagro significa un hecho sobrenatural, algo que no está regido por las leyes naturales. Que rompe las leyes naturales. Que rompe las leyes naturales. Pero lo que me da más gracia, o no es gracia, sino que me pone a meditar en esto, es que cuando Jesús le dijo aquí en Juan 1:50, cuando Jesús le dijo a Natanael lo que había pasado, que Natanael se sorprendió, ¿verdad? Dice él, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, ¿verdad? Y la gente dice que hoy en día se hacen cosas mayores. No pueden decir eso. No pueden decir que se hacen cosas mayores hoy en día, porque ¿qué cosas mayores fueron las que vieron estos discípulos de Jesús? Jesús andaba sobre el mar, Jesús calmó la tempestad, Jesús resucitaba muertos, Jesús devolvía la vista. También recuerde que la palabra cojo muchas veces hablaba de amputación, ¿verdad? Era que no tenía la extremidad y esa persona le renacía el brazo o la pierna o esas cosas. Lázaro, cosas que hoy, ¿no? Cuando se fueron a destapar el sepulcro de Lázaro, ¿sí? ¿Qué le dijeron? Señor,
Hace Ya está 4 días está muerto. Ujú, Esos eran milagros, hermano. exactamente. No Entonces, se pueden comparar. todos estos milagros portentosos eran para confirmar el nombre de Dios. Alguien me podrá decir, entonces usted está limitando a Dios. Dios no tiene poder para levantar un muerto. No, no, no estamos diciendo eso. No, 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 no. Claro que Dios tiene poder para hacerlo, pero no lo va a hacer porque hoy en día no necesitamos confirmar la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo sabe sobre el planeta Tierra que esto es palabra de Dios, que aquí está escrita la voluntad de Dios. Pues no necesita ser confirmada. Vean este otro pasaje, por favor. Los mormones no son la iglesia verdadera, la iglesia del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3, y lo estoy recalcando porque yo quiero que usted lo lea, lo medite, lo analice. Dice, porque si la palabra dicha por él, el ministerio de los ángeles, fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de su galardón. Para los que dicen que no se pierde la salvación, ojo a esto, los calvinistas, amigos calvinistas, aquí les va un poquito para ustedes también. Escuchen lo que dice. ¿Cómo escaparemos nosotros si estuviéramos si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, escuche, ha sido confirmada hasta nosotros por lo que lo oyeron a él mismo? Que alguien me explique este pasaje. ¿No es clarísimo? Por eso, los dones naturales y la sanidad divina que los evangélicos, mormones, solo Jesús, adventistas, judíos mesiánicos reclaman hoy, porque ya los judíos mesiánicos no le dicen a la gente, en el nombre de Jesús, te sano, no. Ahora dicen, en el nombre de Yeshua, Yeshua Hamashiach, te sana. Bueno, créanme que respeto mucho el nombre sagrado de Yeshua Hamashiach, que es el nombre en hebreo. Yo respeto, pero es una blasfemia tomar el nombre de el Hijo de Dios para hacer esto. ¿Por qué? Porque esto se hizo en el primer siglo con el propósito único de confirmar la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que es que Dios hoy en día no tenga poder. Claro que Dios tiene poder, pero no lo va a hacer porque no necesitamos eso, porque ya Dios no necesita demostrarle al mundo que Jesús murió por el mundo. El que quiera cree y el que no quiere, pues no hay problema, no crea. Otro punto importante con los mormones, mis amigos los mormones, ellos no son la iglesia verdadera. La iglesia tiene un problema. Ellos dicen que la iglesia desapareció por 1200 años. Escuchen, voy a ponerles esto aquí. Ellos dicen que la iglesia desapareció por 1200 años y que José Smith la restauró. Y esto presenta muchos problemas, porque están llamando a Jesús mentiroso. ¿Por qué? Porque vea este pasaje que todo el mundo sabe, vea lo que dice. Mateo 16:18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Falló Cristo? ¿Su iglesia se destruyó? Según ellos, sí. Bueno, no se predicó el evangelio a nadie que pudiera ser salvo por 1200 años. O sea, hubo 1200 años en los cuales nadie se salvó. La gente se perdió hasta que llegara este hombre, entonces, hasta que llegara José Smith. Es muy grave esto. Es un punto gravísimo para ellos. Son acusaciones muy graves, sí. ¿Ah? Son acusaciones. Es decir, que ellos hayan dicho estas cosas, están diciendo que Dios no tuvo la capacidad de salvarlos hasta que viniera este hombre.
O sea, Jesús no tuvo esa capacidad. Ahora, yo quiero que ustedes observen, hermano, me fue a ir buscando Lucas 1:33. La iglesia es el reino. O sea, la misma cabeza se establecieron, ojo, la iglesia y la misma cabeza se establecieron el mismo día. Los mismos requisitos de entrada para la cena del Señor en el reino y en la iglesia. Allá en el primer siglo, el Espíritu Santo dio los requisitos para que el hombre entrara a la iglesia. ¿Cuál era? Creer, arrepentirse, bautizarse y perseverar hasta el fin. Esos eran los requisitos. Pero el reino siempre es eterno. ¿Qué dice Lucas 1:33? Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Arranque, hermano, hágame un favor. Arranque ese pasaje de la Biblia, por favor. Porque ese pasaje es una mentira. El pasaje está diciendo que la iglesia es el reino y que el reino es eterno. Vuelvo a leerlo despacio porque quiero explicar algo para los amigos que dicen que el reino es una cosa y que la iglesia es otra cosa. Porque esos amigos son igual que los adventistas, los testigos de Jehová y los solo Jesús, que creen que Jesús va a venir a reinar por 1000 años. Va a venir a reinar. ¿Pero qué dice el pasaje? Y quiero nada más puntualizar acá él que está hablando de Jesús. El ángel aquí, es el ángel el que está hablando María. Amén. Acerca de Jesús y lo que venía a hacer. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará, ese 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Habla de que reinará, le está diciendo al niño. Ojo, a la mamá le está diciendo al niño. Hermano, perdone que yo quiero que la gente escuche muy bien este pasaje y se les quede grabado en la cabecita. Despacio, otra vez volvamos a leerlo. Claro. Dice Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Amén. Y su reino no tendrá fin. Pregunto, si Cristo no reina sobre la iglesia, entonces arranquemos ese otro pasaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo no va a reinar. No, señores. Cristo está reinando. Desde que Él vino a la tierra, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él estaba aquí. En Juan 9:1, que le dijo, ¿qué de mí si este no muere? Hasta que haya venido el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Y es muy grave, que si la iglesia es el reino y el reino es eterno, ¿cómo puede la iglesia haber desaparecido? ¿Cómo pudo haber la iglesia? ¿Cómo pudo José Smith haber restaurado la iglesia? Hubo 1200 años donde Dios no tuvo poder. Ojo, es lo más irónico. Tiene poder para resucitar muertos, pero no tuvo poder para seguir salvando a los hombres durante 1200 años. La iglesia mormona, escúchenme todos, por favor, la iglesia mormona, el libro del Mormón y todas sus enseñanzas, la iglesia de Jesucristo, se llama así, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es completamente distinta a la iglesia del Nuevo Testamento. Totalmente. En doctrina, en culto, en la organización. Pues, ¿por qué? Sencillamente porque el mormonismo tiene jerarquías. Hay personas, tiene una jerarquía como el catolicismo, el papa, obispos, arzobispos, diócesis, todo eso, toda esta organización. Bueno, los mormones tienen una organización parecida, pero con otros nombres, porque tienen presidente. Qué importante, tienen un presidente que es el que manda y dispone en todas las organizaciones que hay en todo el mundo, como en los Estados Unidos. Tienen un estado, Utah, y es poderoso, es un estado poderoso. Ojo, tienen profetas, claro,
¿Tienen apóstoles? Claro que sí. Beto, tienen un concilio de 70 hombres, porque dicen que hablan del judío, del concilio allá en Jerusalén, que era de 70 hombres. Tienen patriarcas y matriarcas también. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos dicen que es como en el tiempo de Abraham. Entonces, hay patriarcas que cuidan a la iglesia. Ojo, otro punto grave que tiene esta gente es, tienen un sacerdocio, pero escúcheme esto, cuando hablan de un sacerdocio, hablan como en el sentido católico, pero lo argumentan con el sacerdocio arónico. Y lo más irónico de todo para mí, ¿saben qué es? Que todos sus líderes andan con un carnet que dice elders. Y la palabra elders significa anciano. Y si usted lee 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, da requisitos para los ancianos. Primero, casado con mujer. Ojo, no ser un neófito, ser un maestro en la palabra de Dios. Y muchos jóvenes de estos sinceros, porque yo sí creo que hay gente muy sincera, pero están sinceramente equivocados, los tiran al campo y, ojo, otro punto muy grave de esta secta es que estos muchachos tienen que dedicar 3 años de su vida, tienen que dedicar 3 años donde pagan su salario, su sostenimiento para ir a otras partes del mundo a predicar. La iglesia de ellos no les ayuda en nada. Son ellos que tienen que reunir cierto dinero para poder salir a hacer esto. Pregunto, ¿podrá alguien decir que la iglesia de los mormones, es la iglesia verdadera? ¿Podrá alguien decir que la iglesia mormona es la iglesia que Cristo fundó? Es muy complicado esto. El punto también más complicado para mí es que José Smith llegó a escribir que Dios era de carne y hueso. Y es a partir de ahí que este hombre empezó a enseñar que que el ser humano podía ser como Dios. ¿Por qué? Porque tenía en la mente era la mitología griega. Para los griegos, todo hombre que era un héroe se convertía en Dios. Y esa era la mentalidad. Y no, creían que Adán también era Dios, ¿verdad? Él decía que Adán era Dios. Y quiero recalcar algo con todo mi respeto, porque créanme que yo no quiero ofender a nadie. El Dios de los mormones no es el Dios de la Biblia. El Dios de los testigos de Jehová no es el Dios de la Biblia. El Dios de los católicos no es el Dios de la Biblia. El Dios de los evangélicos no es el Dios de la Biblia. Y entonces, ¿usted qué se está creyendo? Un simple cristiano, nada más. ¿Por qué hablo de esto? Y quiero recalcar, y ojalá, tal vez para mañana podemos dar un preámbulo sobre este tema que quiero tocar. A mí me impactó mucho un sermón que yo di, me impactó a mí mismo, sobre Jueces capítulo 14, 16 y 17, donde un sacerdote levita allí se acerca a una tribu y empieza a utilizar a los terafines y adorar a los dioses paganos. Pero escúchenme todos, era un profeta de Dios. Y cuando llegó una gente a preguntar la voluntad de Dios, Dios lo usó como profeta de Dios. Pero este hombre, aparte del culto que hacía cosas que le agradaban a Dios, pero mezcladas con cultos paganos. ¿Qué quiero decir esto? Hermano, amigo, de cualquier grupo que usted sea, el hecho que usted en su iglesia lean la Biblia y practiquen algunas cosas que realmente la Biblia las enseña y que ustedes las practican, está bien por eso. Yo no digo que no. Ese no es el punto. El problema es que ustedes tienen que tener cuidado en lo que ustedes practican, que dicen que la Biblia lo enseña y la Biblia no lo enseña. ¿Me entendieron? Y por eso es que este señor José Smith tiene un grave problema,
Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. En Juan 24:39, en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y Juan capítulo 4:39 habla de que un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. En el caso de que cuando Jesús se le presentó a los apóstoles, que dijeron, es un espíritu, Jesús les dijo, no, dejen de esas tonteras, venga, pellizqueme, tóqueme, vea, pellizqueme, verá, yo soy de carne y hueso. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque Dios es espíritu. Y José Smith dijo, en esta parte, José Smith, vea lo que escribió en Doctrinas y Convenios, en el capítulo 130, versículo 22. El Padre, refiriéndose a Dios, el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible como el del hombre. Escúcheme, Doctrinas y Convenios, capítulo 130, versículo 22. Si usted es mormón, puede leer eso en el libro del Mormón. Dicen que Dios es un hombre exaltado. ¡Wow! Y en un periódico que circula en la congregación de ellos, que se llama El Diario Discurso, en el tomo 6, en la página 3, dice que Dios es un ser natural, con carne y sangre. Está en Eter 3, 6 y 8. Pero otro libro también, el libro de Jacob 2:21, dice que toda carne es polvo. Y por eso, según el mormonismo, Dios es del polvo. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Este es el punto central de los mormones. Por eso puse esa foto ahí, porque ellos creen que así como, porque ellos creen es que Jesús es un Dios exaltado y que nosotros podemos llegar a ser igual. No me crean a mí, señores, no crean lo que estamos diciendo aquí. Busquen estos pasajes en el libro del Mormón, investiguen, métanse en la internet y verifiquen si lo que estoy diciendo aquí es mentira. Yo lo invito a que usted esté en esta plataforma y nos desmienta. ¿Es así o no, hermano Marvin? No, y para agregar también, ellos afirman que los espíritus son engendrados por dioses y sus múltiples mujeres. Es decir, que ya también pueden casarse con un montón de mujeres. Y puesto que son en cuerpos humanos para poder aprender de la naturaleza y todas estas cosas, y una vez que aprendieron, pueden volver a ser dioses, ¿verdad? O sea, Sí. es que es una fábula, como dice Tesalonicenses. Bueno, gracias por la palabra, porque aquí es donde yo voy. Los mormones no son la iglesia verdadera. El libro del Mormón y la Biblia. Hay un problema gravísimo aquí. El mormón, cuando el mormón presenta este libro, ya les va a llegar ahí, va por ahí por la China, ya cruzó el Mediterráneo, ya llegó a Costa Rica. Ahí les llegó. El libro del Mormón, escuche, el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio, el mormón lo pone a la par de la Biblia. Y ellos dicen que el libro del Mormón y la Biblia son complementarias. ¿Sí me están escuchando todos? ¿Me escuchan allá, hermano Marvin? ¿Sí se escuchan? Son complementarias. ¿Y qué quiero explicar con esto? Es que ellos dicen que el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio tiene igual o más valor que la Biblia. Es igual que lo que hace la Iglesia Católica Romana. Sus libros de tradición para ellos tienen más poder que la Biblia, porque es tradición de la Iglesia. Aleluya. Pero aquí voy a decirles algo que no es ninguna revelación. Dios no me ha revelado nada. Por aquello que no es ninguna revelación. La revelación fue que me he trasnochado un poquito de tiempo estudiando. Esa ha sido mi revelación. Y no lo digo con sarcasmo, sinceramente. No es ninguna revelación. Lo que vamos a ver ahora es de que el libro del Mormón contradice lo que dice la Biblia. Y para su información, ojalá tome lápiz y papel.
El libro del Mormón es originalmente, José Smith, esto lo encuentra usted si estudia bastante de historia. Resulta que José Smith con su esposa, antes de que saliera el libro del Mormón, la mujer de José Smith viajó a Europa. Y hubo un señor que escribió un libro que el libro se llamaba Los Indios de las Américas, pero por falta de sentimientos nunca fue publicado. Resulta que la esposa de José Smith compró esa novela, se la trajo a José Smith, y José Smith, no me acuerdo el apellido del señor, sé que es un señor que era de apellido Salomón, el que escribió esta novela. Escuchen, el título, si me acuerdo, es Los Indios en las Américas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que José Smith le traen esta novela y empieza a meterle porciones de la Biblia. Y resulta que el ángel Moroni que le reveló todo a José Smith fue que él agarró el libro, la novela, él empezó a introducir pasajes bíblicos de la Biblia James, ¿cómo se llama aquella Biblia? La inglesa, que es muy vieja. King James. La Biblia King James. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una mezcla de la Biblia King James con la novela de los indios de las Américas y salió la revelación del ángel Moroni, que no fue ninguna revelación del ángel Moroni, sino un escrito que él recibió. Por eso cuando ustedes estudian la historia del ángel Moroni, dicen que José Smith recibió y le dio unas tablas. Bueno, no fueron unas piedras o tablas, fue la novela de este personaje. Entonces, quiero recalcar es que el libro del Mormón contradice a lo que la Biblia enseña. Y esto debe quedar muy, muy claro. Voy a citar dos porciones del libro del Mormón. En primer lugar, ya les llegó allá, ya les va a llegar, ya casi llega, está por la China, ya va llegando a Costa Rica. En primer lugar, es importante notar que aunque los mormones enseñan que el libro del Mormón es tan importante o más importante que la Biblia y que es indispensable, y hermano, yo sé que tal vez usted no podrá creer lo que voy a decir, pero el libro de los mormones, cuando llegan a su casa, le enseñan de una manera muy tranquila, pero a manera que van avanzando con el estudio entre ellos, les llegan hasta a decir dos cosas graves. Usted tiene que creer en el libro del Mormón como palabra de Dios para ser salvo. Y tiene que creer en José Smith, que es profeta de Dios, para ser salvo. Si no, no lo bautizan. Y otro problema grave es que ellos bautizan para el perdón de los pecados, como enseña Hechos 2:38. ¿Sí me están entendiendo? Lo que hablábamos al comienzo, ¿qué es el sincretismo? ¿Qué es? Una mezcla de paganismo, mezcla de enseñanzas falsas, y por eso es que sencillamente ellos vienen y dicen, el ángel Moroni le reveló al profeta Smith. El ángel Moroni fue una novela traída de Europa que se la entregaron a Smith, y la revelación que tuvo fue mezclar la Biblia King James, algunas porciones, con esta novela, y sale estos libros de esta gente. Y le dicen a la gente que si no creen que el libro del Mormón es inspirado por Dios, no pueden ser salvos. Ojo. ¿De dónde queda Hechos 4:2, hermano? Donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Algo que sí me llama mucho la atención del libro del Mormón. Yo no sé si cuántos habrán leído el libro del Mormón y estos libros, no sé cuántos los habrán leído, pero es que cuando usted lee estos libros no reclaman ser inspirados por Dios. Los autores
supuestamente como Nefí, como Jacob, los autores de cada libro, no dicen que son inspirados por Dios. Eso es muy importante. En Primera de Nefí, capítulo 1, versículo 3, vea lo que dice. El que está escribiendo dice, que él está escribiendo, dice, yo estoy escribiendo según mi conocimiento. En el mismo libro de Nefí, en el capítulo 19, en el versículo 6, él pide disculpas y dice, si hierro, discúlpeme. Si hierro al escribir. Hierro es equivocarse, si me se equivoca, ok. En Jacob 1:2, el que escribe dice, las cosas que considera, yo escribo estas cosas que considero más precisas. Jacob 1:2. ¿Por qué? Porque no está seguro de lo que está haciendo. En Jacob 7:26, del mismo libro del Mormón, dice, el que está escribiendo dice, la he escrito según mi mejor conocimiento. Oye, qué importante. Y en el libro del Mormón, el Mormón 8:12, dice, quien recibiré estos anales y no los condenaré por la imperfección que contienen. Escuchen, por favor. El mismo libro reclama que es un libro imperfecto. En el mismo libro del Mormón, en el 9:33, dice, si hubiésemos escrito en hebreo, aquí no habríais hallado imperfección en nuestros anales. Está diciendo que son imperfectos. En Eter, capítulo 5, versículo 1, dice, y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me escúcheme por favor, que se me ha mandado escribir según mi memoria. Bien importante. Yo me río, pero no sarcásticamente. Es que yo me río de cómo hay gente que puede creer estas fábulas. Y hace una pregunta. El destino eterno del hombre depende de un libro que ni siquiera profesa ser inspirado. Hermano, tenemos que recalcar este pasaje de 2 de Timoteo 4:4. La gente, apúntenlo, por favor, amigos y amigas. Léalo otra vez, hermano. 2 de Timoteo 4:4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, es que el Espíritu Santo, por eso es Dios, porque Él sabe todas estas cosas y nos advierte. Hermano, y lo mejor, ¿saben qué es? Que eso que estoy diciendo aquí, pueden buscar en los libros y les repito, si creen que es mentiras, vengan a la plataforma y les damos cabida al micrófono para que digan, ustedes son unos mentirosos porque eso no dice ahí. Verifíquelo y se van a dar cuenta por qué es una doctrina de demonios, es una doctrina falsa. Yo no digo doctrina falsa, es que la palabra falsa es muy suave, no, es una doctrina diabólica, porque le está robando la gloria a Dios, le está robando la gloria al Ser Supremo, y no podemos permitir esto. Y créame, no lo digo con ironía, pero yo invito a cualquier mormón que quiera hablar con nosotros para que defienda todas estas mentiras que dice el libro del Mormón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros amamos sus almas. No estamos aquí para pelear, no estamos aquí para condenarlos. Lo que queremos andamos buscando es la senda del primer siglo. Hermanos, amigos, volvamos a la iglesia del primer siglo. Hermanos, volvamos a las escrituras. Dejen de esos cuentos de viejas, puros cuentos de viejas. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que no prestara atención a los cuentos de viejas. Y son puros cuentos de viejas. ¿Y saben por qué? Porque la gente hoy en día no le interesa saber tanto de la Biblia. Pero si yo vengo y digo, hermano, yo tuve la revelación y Dios me reveló que el cielo, que el infierno no está allá arriba, que el infierno está aquí abajo. ¡Ay, amén, hermano! ¡Gloria a Dios! Porque la gente quiere escuchar algo diferente, algo maravilloso. Y déjeme decirle, estimado hermano, estimado amigo, y he dejado bastante esta diapositiva ahí,
porque yo quiero que usted apunte con lápiz y papel, apunte. Y hermano, tal vez usted me ayuda a rescatar esa diapositiva, puede rescatarla usted ahí, para que en el tema que vamos al final de este estudio, en el video de hoy, pongamos esta diapositiva como presentación para que la gente pueda verificar estos pasajes en estos libros. O yo se la puedo mandar por aparte. Ahora, ¿está bien? ¿Me escucha? Sí, sí, hermano, no se preocupe, ya, es que estaba tomándole una captura para... Ok, mientras usted ¿la estaba puedo hablando. quitar ahora? Sí, ya la puede quitar. Por eso queremos invitarles a todos ustedes a que tomen en cuenta, y es de que solamente, escúcheme esto, la única autoridad que tenemos es las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice que ninguna revelación, ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, empujados, para que me entiendan. No fue que a ellos se les ocurrió, no. Dios les empujó su pensamiento para que escribieran lo que Dios quería. El Espíritu Santo fue tan sagrado que seleccionó. Tal vez alguien dirá, pero ¿por qué usted dice eso? Bueno, cada una de las palabras que están en la palabra de Dios fueron seleccionadas por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el hebreo se convirtió en una lengua muerta y eso le ha dado cabida al mundo. ¿Sabe para qué? Para poder hoy en día escudriñar las palabras desde sus orígenes, desde sus raíces, hebreos, griego en el Nuevo Testamento. Por eso, cuando la gente habla de la Biblia, blasfeman cuando no saben lo que están hablando. Toda revelación es inspirada por Dios, la revelación de la palabra de Dios. Hoy en día no existen ni apóstoles, ni profetas, ni milagreros, sino que son charlatanes. Y los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos y los solo Jesús enseñan otro evangelio que no está en la Biblia. Y el que no esté de acuerdo con nosotros, lo invitamos para que hablemos, como dice Judas capítulo 3. Hermanos, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Usted se siente ofendido. Venga, defienda lo que crea. ¿Sabe por qué? Porque queremos es que usted, amigo, sepa a dónde está ubicado. No somos los mejores, pero sí queremos es compartir este pequeño conocimiento con ustedes. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que contendáis ardientemente por la fe, que contendáis. Volvamos a las escrituras, volvamos al cristianismo puro, volvamos a la iglesia del primer siglo, volvamos al estudio glorioso del Nuevo Testamento, volvamos al estudio glorioso de las páginas gloriosas de la palabra de Dios, que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez, no dos veces. Y todo lo que se salga de esta revelación, perdón lo que voy a decir, son charlatanes que no saben lo que están diciendo. Están inflados porque no saben lo que hablan. Que Dios les bendiga a todos. Hermano Marvin, Dios lo bendiga. Y no sé si usted quiere agregar algo. Perdonen que yo me emociono, pero es que de verdad, créanme que me sale del alma.
yo quiero pedirle a todos ustedes es, volvamos a las escrituras, volvamos a las escrituras, hermanos. Incluso, y le hablo a hermanos de la iglesia, que se han vuelto charlatanes, que mucho bla, 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 mucho floro, mucho cuentico, y no quieren estudiar la Biblia. ¿Por qué? Quieren contar puros cuentos de vieja. Es Sí, el momento que pongamos las barbas en remojo y digamos, ¿qué dice la escritura? Romanos 4:3, ¿cómo está escrito? Primera de Corintios 4:1, 4:6, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Y para concluir, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Usted tiene a Dios? Pregúntese eso. ¿O usted cree que tener a Dios es decir, aleluya, Señor, te alabo, aleluya? No, no esas charlatanerías, ya eso pasó. Hay que tener a Dios, es tener su voluntad, es conocer a Dios, hermano. sí, es una cuestión también de lógica. Yo quiero instarlos a que usen la mente, la lógica, porque la lógica nos enseña que hay cosas que debemos poner como peso. ¿Qué le parece a usted que nosotros entráramos a su casa y le dijéramos a las personas que viven en su casa que lo que ustedes están haciendo no nos gusta para nada? No, no me gusta cómo se sientan, no me gusta cómo comen, no me gusta cómo hacen las cosas en su casa. ¿Qué creen que haría los dueños de la casa? Echarnos, porque ¿quiénes somos nosotros para llegar a una casa donde hay diferentes culturas, diferentes formas de crianza, ¿verdad? E imponer nosotros las cosas que a nosotros nos parezca está bien y corregir las cosas que a nosotros nos parezca que ese hogar está haciendo mal? Nos echan. Pues es lo mismo para con la casa de Dios. No podemos llegar todo mundo y decir, a mí me parece que en la casa de Dios se puede hacer esto, entonces hagámoslo, no hay problema. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo, a la casa de Dios? ¿Qué hizo Jesús cuando vio que los mercaderes estaban vendiendo, que estaban haciendo todo ese tipo de negocios? Dice que el celo lo consumió. ¿Por qué? Porque vio que lo que estaban haciendo no era conforme a lo que Dios pidió, sino que habían convertido lo sagrado en qué? En una cueva de ladrones. Y por eso Jesús tomó las riendas en sus manos y hizo lo que tuvo que hacer, que ya todo el mundo conoce lo que hizo Jesús. Pero lo que quiero decir con esto es que si a nosotros, usando la lógica, si a nosotros no nos gusta que venga gente extraña y se metan a nuestros hogares y nos digan cómo vivir y qué hacer, ¿quiénes somos nosotros para ir a la casa de Dios y decir que no importa lo que se crea, no importa lo que se diga, mientras nosotros digamos que amamos a Dios, entonces no importa lo que se haga? ¿Ustedes creen sinceramente que eso es justo? Que venga una persona y diga en la casa de Dios, Dios, usted aquí no es Cristo, usted aquí no es la cabeza soy yo. Cristo, usted no es aquí el que manda soy yo. Cristo, las palabras suyas se pueden hacer ambigüedades, se pueden decir, si usted Hermano, dice que esto es bueno, yo puedo decir que esto es malo, y así, imagínese. y agregándole a lo que usted está diciendo, ¿sabe qué es lo más grave? Que, por decir algo, el presidente de los mormones, él dice, no, la cabeza es Cristo, pero lo dice porque en la realidad él es la cabeza. Es como por decir algo, el Papa usted lo dice, no, Dios es el ser supremo que hay sobre la tierra. Dios es lo más grande que hay, pero es mentira, porque Él es el que manda, Él es el que dispone qué hacer. Entonces, con los labios lo dicen, pero la realidad es otra. En vano me honran, ¿por qué? Porque lo dicen solamente de labios, nada más, pero la realidad es otra. Y listo, terminamos acá porque no queremos cansar a la gente, solamente quiero poner un último pasaje para que la gente se quede con este pasaje en su mente, eh, y es para que lo puedan tener ahí muy bien en cuenta, y es en Gálatas 1:9, ¿verdad? Lo voy a poner acá para que lo lean, mientras el hermano pues nos despide con palabras de oración, ahí, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Padre glorioso, Señor eterno, te damos gracias por la tierra
que ha producido el fruto para sustentarnos. Gracias, Señor, por la vida que nos has prestado para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la gente que ha escuchado hoy tu mensaje. Gracias por habernos dado alimento en este día. Gracias por la salud. Gracias por el techo. Gracias por la voz, por todas y cada una de las funciones que podemos llevar a cabo en nuestro cuerpo. Señor, te bendecimos. Señor, te exaltamos. Y a la vez vamos a aprovechar para suplicarte por nuestros hermanos. Si hay algún hermano que está enfermo, que tú derrames sanidad en el nombre de Jesús sobre él, conforme sea tu santa voluntad. Sánale, Señor, si hay algún hermano que está enfermo de algún padecimiento, si hay algún hermano que está contagiado con el coronavirus, y si es tu voluntad, que derrames sanidad sobre cada uno de nuestros hermanos. Ayúdales, por favor. Permite, Señor, que a través de este canal mucha gente pueda venir a tus pies y que tú puedas sanar el corazón de muchos hombres y mujeres que están heridos. Hombres que andan sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hombres que andan buscando una respuesta al mundo. Ayúdanos, por favor, Señor, para que por este medio podamos llevarles la respuesta que eres tú. Te adoramos, pues, y te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes y gracias por la atención. Amén. Nos vemos hasta una próxima. Hasta mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.